Es que en la Universidad de Antioquia ayer se realizó un conversatorio muy interesante sobre los aprendizajes y desafíos que tiene esa sentencia, si se está dando efectivamente esa protección de este afluente hídrico tan relevante para nuestro departamento, para el departamento del Chocó, y por eso hemos invitado a Luquegui Gil Neira, el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Decano, buenos días, bienvenido. Sí, muy buenos días, Paula. Un saludo para Andrea y para Felipe. Bueno, decano, hablemos acerca de esas conclusiones. ¿Cómo vamos en el cumplimiento de esa sentencia? Pues el sabor es muy agridulce. ¿Por qué sabor agridulce? Dulce en el sentido en que la sentencia efectivamente se ha constituido un hito en términos de protección de derechos y porque introduce una concepción desde el punto de vista jurídico que cambia un poco la idea de que todos los recursos son para el hombre y el hombre puede hacer todo lo que quiera con ellos, a considerar que el hombre vive dentro de un ecosistema y que hay unos derechos bioculturales y que es la relación del hombre con la naturaleza y con demás seres no humanos, ¿cierto?, donde se tiene que generar una serie de armonía. Entonces, en eso ha sido, yo creo, un avance muy significativo de la sentencia en la concientización sobre los problemas del río Atrato, también es muy significativo, y en apoyar los procesos comunitarios en el Chocó. Pero es un sabor muy agrio porque los informes de dos entidades que son encargadas de realizarle seguimiento con apoyo en paneles de expertos, entre los que está la Universidad de Antioquia, que son la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, son adversos en términos del cumplimiento de la sentencia. Se considera que hay un incumplimiento material de la sentencia y que 6 años después no se han avanzado lo suficiente en las distintas órdenes que dio la Corte Constitucional. Es que mañana se cumple, mañana es 10 de noviembre, mañana se cumplen los 6 años de esa sentencia. Supremamente interesante porque declara un río sujeto de derechos, pero eso lo que hace es proteger los derechos también de todas esas comunidades que se articulan en torno a ese entorno y a ese contexto. Decano, ¿y la relación de las comunidades con el río? ¿Eso ha tenido alguna variación, algún cambio desde el punto de vista cultural y de conciencia frente a lo que significa el río como articulador de una cultura? Sí, hay un trabajo de fortalecimiento comunitario. Hay que anotar que en el Chocó, digámoslo así, que la estructura social y política se enmarca muy dentro de los consejos comunitarios en el Chocó. Entonces ahí la dinámica es un poco de familias organizadas en comunidades y las comunidades organizadas en consejos comunitarios. Entonces ahí se ha dado un fortalecimiento social y comunitario y un trabajo de concientización muy fuerte. ¿Qué pasa? Y es una de las dificultades que tiene el cumplimiento de la sentencia, es que de todos modos el conflicto armado y la presencia de grupos armados ilegales dificulta en gran medida la posibilidad de una apropiación de las comunidades del territorio porque están sujetas a vaivenes de la guerra y hoy gran parte de la problemática que se relaciona con la minería ilegal a gran escala es de alguna manera relacionada con las dinámicas del conflicto armado. Entonces eso afecta mucho la capacidad de las comunidades y de sus procesos para poder tener una mayor apropiación y mayor un impacto en las actividades que se prevén desde la sentencia. Decano, ese es uno de los incumplimientos ese que acaba de mencionar, de la minería ilegal, la presencia de grupos delincuenciales. ¿Cuáles otros a los que usted hacía referencia ahorita? Hay básicamente varios incumplimientos porque la sentencia lo que plantea es, hay una orden para acciones para mitigar, digámoslo así, los efectos adversos que ya causó la minería ilegal. Hay que realizar un plan específicamente para combatir la minería ilegal, hay que realizar estudios toxicológicos y en eso, en un informe de auditoría que presentó la Contraloría General de la República a junio de este año al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que es el que realiza el seguimiento de la sentencia, declara el incumplimiento material. Y en el 10º informe de seguimiento de la Procuraduría General de la Nación, solamente 3 datos. Ellos miden en lo que va en los indicadores de contaminación del río y entonces ha empeorado en estos últimos 6 años, en aumento de metales pesados, en aumento de contaminación de fuentes hídricas. Entonces eso nos deja un sabor muy agrio frente al avance de la sentencia.
Decano, hace ya algunas semanas en Teleantioquia Noticias mostrábamos esas imágenes de prácticamente un relleno sanitario operando a orillas del río Atrato, en Vigía del Fuerte. ¿Qué actuaciones o qué se han encontrado en este caso? Porque de verdad que nos pareció pues compleja esta situación allí. Hay dos corporaciones regionales, en este caso una corporación ambiental regional del Chocó, que se encarga específicamente de hacerle monitoreo y de hacerle seguimiento. Ellos han manifestado que hay una gran dificultad en términos de la capacidad que tienen por la escasez de recursos para poder controlar todas las acciones que afectan los distintos afluentes del río Atrato, y lo han mencionado como una de las dificultades. Nosotros particularmente también detectamos como una de las dificultades la gran dificultad de coordinación y articulación entre distintas autoridades. Pese a que la Corte Constitucional ordena esta articulación, realmente todavía sigue siendo muy endeble la articulación entre actores institucionales. Son más de 15, 20 actores institucionales los que tienen que articularse y no ha sido fácil ese proceso. Decano, pero ¿qué dientes tiene la sentencia? Es que esta es una sentencia de la Corte Constitucional que obliga, que indica esa articulación institucional. ¿Tiene o no tiene dientes para hacerle cumplir a esas instituciones sus obligaciones con el río Atrato? Yo creo que los dientes son un poco escasos en el sentido en que lo que máximo tiene en este caso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que es el que encargado de realizarle el seguimiento, es pedirle los informes a los entes de control. Ellos vienen acompañados por un panel de expertos, ahí están instituciones como la WWT o EFE o el Instituto Humboldt o diversas universidades, entre ellas la Universidad de Antioquia. Pero más allá de los incidentes de desacato y de reiterar esas órdenes, no tendría mayores posibilidades, ¿cierto? Los jueces reiteran desacato, ordenan que se destinen recursos, instan otra vez a que se coordinen. Sin embargo, la problemática sigue estando ahí. No, más allá de la coyuntura, bueno, del foco de la sentencia de la T622, que es el río Atrato sujeto de derechos. ¿Qué senda, qué camino abrió esa sentencia de cara a otros procesos en el país, otros ríos, otros sistemas estratégicos? Nosotros llevamos cerca de 20 ecosistemas declarados como sujetos de derechos en Colombia. Dentro de ellos está la Amazonía, está el páramo de Pisba, está el río Cauca, están una región del río Magdalena, particularmente en el Tolima, el río Plata en el Huila, algunos afluentes en Tolima, de los que recuerdo, son cerca de 20, y abrió ese camino con la idea de, insisto, yo creo que el primero es el cambio de concepción. Nosotros los seres humanos creíamos que los recursos naturales podíamos hacer cualquier cosa con ellos. Hoy nos están diciendo, ojo, tenemos que mantener una armonía con el medio ambiente. Y dos, abrió la posibilidad de ordenar precisamente acciones para enfrentar ese deterioro del medio ambiente, articulando las distintas instituciones que tienen responsabilidades en ese tema y entendiendo que es un asunto de integración. Creo que esa es una de las grandes ventajas que abrió la sentencia T622. Decano, ¿cuál ha sido el papel de la Universidad de Antioquia, que siempre está tan presente en todos estos procesos sociales? Nosotros hacemos parte del panel de expertos, tenemos una comisión que acompaña el seguimiento de la sentencia y dentro de este panel de expertos lo que generamos es insumos a los entes de control para que ellos los tengan en cuenta para la producción de sus informes. En ese sentido, todas las investigaciones que nosotros realizamos en la Universidad de Antioquia sobre deterioro de los afluentes, sobre condiciones de las comunidades, sobre incumplimiento o no de las entidades públicas, los sumamos a la Procuraduría y a la Contraloría para que ellos los tengan en cuenta en los informes que tienen que rendir ante el tribunal. ¿Pero si ha habido alguna respuesta de esos entes de control? Por parte de los entes de control ha habido receptividad frente a las sugerencias y a los informes que se presentan desde el panel de expertos. Ahí yo valoro en términos generales como positiva la relación, pero seguimos teniendo, insisto, muchas dificultades con el tema de articulación y con el tema de recursos. Decano, y frente a esos otros 20 sujetos declarados como sujetos de derechos, ¿qué se han encontrado ustedes en la observación que han podido realizar de algunos de estos?
Lo que encontramos es que los procesos vienen siendo similares al de la sentencia T622 del Río Atrato. O sea, en todos el problema se repite un problema de falta de articulación institucional, se aducen falta de recursos y las acciones, si bien se emprenden acciones de mitigación o acciones para superar temas de contaminación ambiental o de preservación, no son eficaces a la luz de lo que está dispuesto en cada una de las sentencias. Volvemos al punto de partida, la primera respuesta del decano. 6 años después, mañana se cumplen el sabor respecto a la sentencia Río Atrato sujeto de derechos. Es un sabor agridulce, con avances, pero todavía con muchas deudas, especialmente en materia de articulación, para respetar o para defender los derechos de ese Río Atrato. Pues decano, gracias. ¿Cada cuánto tienen que entregar las instituciones los reportes a propósito de lo que están haciendo? En este momento estamos haciendo o se está haciendo un seguimiento mínimo anual y se ha procurado por parte del tribunal que se hagan dos entregas o por lo menos 2 informes anuales. Hay un asunto antes de finalizar que de todos modos sí quiero destacar, y es que, por ejemplo, el departamento de Antioquia también está vinculado con el cumplimiento de la sentencia porque algunos de los municipios del departamento de Antioquia también hacen parte de alguna manera de las cuencas que alimentan el río Atrato. Yo creo que ahí uno de los logros que hay que manifestar es la constitución de la región de planificación administrativa conformada recientemente por Antioquia de los 2 mares. Y que aspiramos a que esa figura jurídica nos permite efectivamente coordinar muchas de las acciones entre el departamento de Antioquia y el departamento de Chocó, y eso también hay que mencionarlo como elemento positivo. Muy importante lo que usted destaca, porque así es, y esa RAP también va adelantando su accionar.